Hola, yo soy Camila Y yo soy Luzma. y esto es Taroteo con Amigas, un podcast donde nos juntamos a hablar sobre tarot. Bienvenidos. ¡Hey! Primero que todo, feliz año. Feliz año 2025. Que este año les traiga todo lo que desean y más. Y más, que sea un buen año. Yo siento, bueno, hablemos un poco. Sí, hablemos. Se ha dicho que la carta es el ermitaño por la suma del 2025, 2 y 2, Ok. 4 más 5, 9. El Ajá. ermitaño. Y bueno, teniendo esa energía presente, será entonces un año para ir adentro, para reflexionar, para reconectar con la motivación, para reevaluar cuáles son esas luces interiores que se encienden en nosotros para guiarnos partes del camino. Que termine en 5 también nos habla de cambio, y por ahí quienes sabemos un poco de astrología o nos gusta como el cuento, sabemos que hay ciertos aspectos que se van a dar este año que no se habían dado antes, que siguen como en esta oleada de cambios y transformaciones que han empezado más o menos como desde el 2020 o 2021. Entonces está bueno, yo siento que este año Está sabroso. está sabroso. Sí, yo también lo siento muy así. Y pues como una de las cosas que más me gustan del ermitaño, que no había caído en cuenta que es la carta de este año, es que el ermitaño hace como ese alto en el camino como para reevaluar cosas, también para decidir si sigue por el camino que va o si va a cambiar de camino. O si Entonces cambia, sí. es una oportunidad súper interesante como de, pues, no sé, neuroplasticidad y entender un poco que la forma como hemos hecho siempre las cosas no necesariamente tiene que ser la forma como las sigamos haciendo, que el camino en el que estamos no necesariamente es el camino en el que ya nos vamos a quedar para siempre, que tenemos también como esa capacidad de decisión y de transformación, y todos los astros también están muy en pro de eso para todos. Están Para muy todas. en pro de eso. Y bueno, nuevo episodio. Seguimos entonces con esta exploración lenta pero segura de los arcanos menores, que también parte del propósito de este año es volver a la frecuencia que llegamos a tener. Sí. No prometemos, candela. no prometemos ninguna cifra específica, pero sí aparecer más por acá y bueno, empezar y continuar esta conversación sobre los arcanos menores, que entonces ya en el capítulo anterior estuvimos hablando de los 4 palos, la energía de cada uno a nivel general, y hoy quisimos sentarnos a hablar sobre la numerología, para entender un poquito cómo están configurados esos números del 1 o del as al 10, para entender, empezar como a esculcar un poco esa interpretación de los arcanos menores. Así es, yo creo que digamos que este episodio junto con el episodio anterior nos hacen como un match así que nos va a permitir interpretar casi que cualquier arcano menor, porque entonces cada número nos va a hablar de una energía o de un proceso, y cada palo también viene con su energía y su proceso. Entonces si juntamos como esas dos cosas, más o menos vamos a tener una idea de qué nos dice cada arcano menor, que pues parecen muchos y en realidad sí son muchos. Entonces, más que de pronto aprenderse cada carta, bueno, ¿qué es el 2 de bastos? ¿Qué es el 5 de copas? Yo creo que si tenemos como esos dos entendimientos de cuál es la energía general de cada palo y cuál es la energía general de cada número, nos van a dar como una idea. Empezamos a tener más pistas. Exacto. De cómo interpretar. De qué va cada arcano. Exactamente. Los ases. Número 1. Entonces, el número 1 es el nacimiento. Ya tal vez lo habíamos visto. Domingo Está tomando agua de mi mamá. Chico. Ases, número 1, inicios. Creo que si nos remontamos a lo que pudimos conversar en el capítulo del mago, entenderemos un poco esa energía del 1, que es como, bueno, algo que se abre, todo el potencial, toda la posibilidad, el primer pasito, lo que está empezando a surgir. Microsegundo antes del Big Bang. Es eso, es como full potencia, y es un nuevo inicio de un nuevo ciclo, una nueva estación, la primavera, pues como sí, ese primer como estallido ahí de energía.
Entonces siempre veremos esa potencialidad, esa invitación. Yo creo que los haces y los números uno siempre es como hágale, hágale. Es como el impulsito que uno necesita para simplemente atreverse y abrir la puerta. Ese nacimiento. El número 2 ya nos plantea la dualidad. Entonces ya cuando estamos siempre ante un 2 vamos a estar como cuando uno está parado frente a dos caminos, cuando se le marca una disyuntiva entre una opción y la otra, este mundo dual, este plano dual, el adentro, afuera, todos los juegos de opuestos que podamos llegar a concebir se ven muy reflejados también como dentro del número 2. Y también es como la idea de que para empezar a crear de alguna manera o hacer algo, pues se necesita como esa juntanza de fuerzas. O sea, Total. yo soy uno, lo que yo tengo, y entonces también, no sé, en el 2 de copas, entonces viene a jugar lo que el otro viene a aportar a la relación o a mi vida, etcétera. Entonces es como esa acumulación de fuerzas para empezar a hacer cosas como en ese árbol de la numerología. Siempre ante los dos vamos a considerar como esa ambivalencia, como bueno, que hay en un lado y que hay en el otro, como todos los juegos de polaridad, que como bien decía Cami, también nos hablan mucho del complemento, de lo que se pone de un lado y del otro, pero digamos que sí, suele ser un número literalmente para indecisiones, para estar contemplando posibilidades, será que por acá o por allá, para recordar qué es prioritario y qué no, entonces ese 2 también nos mete un poco en esa onda. El 3 es expansión, es como el número que nos habla, yo siempre lo remito mucho a la figura del triángulo, porque es como listo, ya está la base, están los otros dos lados y va hacia arriba. Sí. Entonces los 3 vienen mucho como con eso, como con la posibilidad de expandirse de algo que ya tiene una buena base y siga hacia adelante y va a crecer, como que tiene esa promesa de ya tenemos con qué, pero esto puede seguir subiendo. Sí, para mí también es como una explosión. Si entendemos como todo este tema de la numerología como un proceso orgánico, por ejemplo, como desde la semilla hasta el fruto, ese 3 sería como el primer germinadito. Cuando uno ya ve que salió como una cosita empezó chiquita a salir algo. Es una expansión y es una explosión que puede ser tanto creativa como destructiva. Total. Nos puede hablar también completamente de esos dos opuestos, porque también es como esa primera acción que todavía no tiene mucha experiencia, y volvemos otra vez como al tema de la energía vital versus la experiencia, que siempre es una relación inversamente proporcional en los arcanos. Entonces aquí, como apenas estamos empezando, hay muchísima energía, pero no hay mucha experiencia, y como ya estamos actuando, entonces es como tirarse al agua sin saber mucho como qué va a haber, qué va a pasar. La energía del 4. La energía del 4, si nos vamos a remitir entonces a lo que puede ser el emperador, recordamos entonces la estructura, los 4 puntos cardinales, la figura del cuadrado, una solidez mayor. Entonces el 4 ya nos habla de tener unas buenas bases, de algo que se siente sí, mucho más estable, que está como en ese proceso de construcción, pero que ya tiene una primera forma que nos va a permitir sostenernos o seguir creando dentro de lo que estamos. Yo creo que la otra cara de la moneda del 4 es que puede llegar a ser muy rígido, que también es lo que hablábamos como con el emperador. Porque, o sea, el cuadrado es muy bueno para sentar unas bases para una casa, pero por ejemplo, si tú necesitas movimiento, o sea, una rueda nunca puede ser cuadrada porque nunca va a rodar. Entonces creo que tiene como esas dos connotaciones de, claro, es estabilidad, es seguridad, es estructura, pero al mismo tiempo, si lo que uno está buscando de pronto es avanzar, pues el 4 ahí puede que no tenga como esa energía tan disponible. Exacto, sí, también hay que saberlo flexibilizar. Llegamos entonces al 5, que como hablábamos y mencionábamos ahora, también es el número del cambio, digamos que nos plantea siempre como el conflicto. Sí, me parece una de las, pues como en todos los palos, son unas cartas súper interesantes. Sí, porque siempre nos plantea como, uy, acá están pasando cosas, hay como un exceso de movimiento, hay como si lo vamos a pensar desde el hecho de que es un número impar, entonces como bueno, en un lado hay una cosa que no se siente completamente equilibrada como con lo que hay en el otro lado, entonces
nos implica siempre como una revisión, un entendimiento del choque, porque viene como con esa idea del conflicto, pero también una redistribución o un cambio. Entonces eso es importante también de la energía del 5, que cada que lo veamos nos está diciendo como, bueno, listo, que hay que cambiar, que hay que mirar, comparándolo de pronto un poco con lo que puede pasar con el Papa, con el sumo sacerdote, es también esa invitación a pensar como, listo, cuáles son las estructuras que tengo que romper o cuáles son los cuestionamientos que me tengo que hacer a partir de lo que está pasando. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el 5 de bastos, que es una carta tan del conflicto, o sea, esa sí que ejemplifica ese choque total, pero viene mucho a hablarnos como, listo, aceptemos esto que está pasando, entendamos cuál es la diferencia, cuál es la desigualdad que existe, para ver entonces qué hay que transformar o qué hay que desestructurar o cómo vamos a jugar con eso que está pasando. Total. Pues la forma como yo he entendido desde el principio los números en el tarot está súper influenciado por Marianne Costa y por Alejandro Jodorowsky, porque pues son como mis materiales de referencia principales. Y en el cuadrado, el doble cuadrado de Jodorowsky, que después les vamos a pues como entregar estos materiales también para que ustedes los puedan visualmente ver, porque yo sé que hay cerebros muy diversos que tienen que ver las cosas para poderlas entender, pero en ese cuadrado en el que Jodorowsky organiza como todos los números, en el 5, que es como la mitad del cuadrado, se hace como el salto entre el cuadrado tierra y el cuadrado cielo. Entonces yo creo que por eso también es una carta como tan conflictiva, porque es como empezar a hacer esa evolución. Vuelvo a lo de energía vital y experiencia, en la que ya digamos que se revierte. Antes era más energía vital y menos experiencia, y aquí ya vamos a estar teniendo más experiencia y vamos a tener que actuar acorde a lo que ya hemos ido conociendo, pero también muy conscientes de que esa energía se está de alguna manera agotando y ya estamos llegando como a la segunda mitad de un ciclo que siempre va a terminar como en desprendimiento y en muerte, por así decirlo. Y me parece interesante pues verlo como dentro del cuadro de cómo pasa de la tierra al cielo, porque si vemos y recordamos de pronto como esa figura del Papa o el sumo sacerdote, él es como el enlace entre el uno y el otro, entre ambos planos. Entonces tiene todo el sentido. Muy sí. Número 6. Número 6. El número 6, que a mí me parece que viene mucho como con la idea de lo justo, como la justicia. Esto acá y esto acá. Sería los amantes. Ah, ok, sí. Sería los amantes, pero para mí es como la perfecta proporción, o sea, como, bueno, 3 acá y 3 acá, como que pensando en las cartas que nos hablan mucho del 6. El 6 de copas remite mucho como a la generosidad de los sentimientos, a sentir como niños, como a ese equilibrio de un lado y del otro. El 6 de oros nos habla mucho de entendernos y de reconciliarnos con esa idea de la abundancia, que lo que va viene, o sea, es como, yo siempre lo pienso como el equilibrio de ambos lados, como un reflejo, como de plenitud, como de algo que se alcanza, como de algo que está completo, que se siente justo, tanto de un lado como del otro. Así siempre lo he tenido como configurado. Y es un número que me gusta. Sí, ¿por qué? Porque es como una espiral. El 3, el 6 y el 9. Sí, pues, y el 6 es como la espiral que se envuelve hacia acá, y el 9 es como la que sale, o sea, como que de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Muy interesante, ¿vio? El mío no es tan favorito, no sé por qué, o sea, yo siempre pongo el volumen en números pares, excepto cuando está cercano a un... Ok. Muchachas, por favor. Conflicto del 5. Conflicto interespecie. Tú quédate acá tranquila. Sí, estaba diciendo que a mí el 6 no me gusta tanto porque, por ejemplo, el volumen yo siempre tiendo a ponerlo en par, excepto cuando está cerca de un múltiplo de 5. En caso cual, escojo siempre el múltiplo de 5 por encima del par. Amiga, eso está muy crazy. Esto está muy crazy. Si ustedes también son los que ponen o sea, para mí el volumen es la cosa más... No, yo no puedo. No, para mí es, pues, simplemente a partir de lo que está sonando yo veré cómo pongo el volumen. Yo no, o sea... Y es solo el volumen, o sea, es todos los volúmenes de todo. Todo, o sea, si yo puedo ver que el volumen está representado por un número,
ese número tiene que ser par o múltiplo de 5, porque si no Ok. yo no voy a tener paz mental. Entonces, por ejemplo, si yo voy en Chica. un carro en el que yo no controlo, El volumen. yo soy como, no, bájale uno o súbele uno, porque si no, yo no voy a tener Tú paz pides el mental. permiso. Sí. No Bueno. tanto pido permiso, simplemente digo, por favor, bájale o súbele, porque sin dar muchas explicaciones. No puedo con esto. Sí. Ok, muy sí. bien. Bueno, el 7, sigamos con el 7. El 7. Que es un número como muy mágico, la gente siempre lo tiene de número favorito, junto con Sí, el 13. sí, es que es un número, pues hay muchas cosas que son 7 realmente en todo nuestro plano y en toda nuestra configuración. Como que Son los 7 días de la semana, los 7 colores del arco iris, Los chakras los también son chakras, 7. los ángeles y arcángeles, el sistema planetario. O sea, hay un montón de cosas que están regidas por el número 7. De hecho, hay una autora venezolana que ya no vive, pero que es muy interesante como para contenidos esotéricos a quienes les guste, que se llama Connie Méndez. Y Connie Méndez, por ejemplo, creo que se llama como el maravilloso número 7 o algo así. Ok. Tiene textos al respecto como sobre la frecuencia del 7. Que sí, que es un número que viene como con una idea de como de cierta perfección, pues como siendo impar, como que armoniza, viene a Armoniza, armonizar. pero siendo impar llama a la acción también. Sí, total. Sí, porque también es como, es que yo siento que eso tiene mucho como los números impares, Sí. como que motivan más a la Es que acción. precisamente en esto, este organigrama de Jodorowsky, en ese cuadrito, que vuelvo y repito, se los vamos a mostrar para que sepan de qué les estamos hablando. A la izquierda quedan todos los números pares y a la derecha, Mariposita azul. Ya se fue, pasó una mariposita muy linda, perdón. buenos augurios. Buenos augurios. A la izquierda están los números pares y a la derecha están los números impares. Los números pares son como pasivos, estáticos, en equilibrio, mientras que los impares son dinámicos, buscan acción, pues porque están un poco en desequilibrio, entonces siempre están como buscando movimiento. Y eso se representa también mucho como con la energía femenina y la energía masculina. Sí. Los pares supuestamente tienen energía femenina. Yin. Ajá. Y los impares son yang, precisamente por eso que tú estás diciendo, porque es como acción dinámica, toma el riesgo, Sí. hace el salto de fe. Y si uno lo empieza a pensar, pues acá estaba pasando como por los distintos arcanos menores. Ajá. Como que el 7 de oros te dice, bueno, sin pausa pero sin prisa, dale, síguelo. El 7 de espadas es como listo, ¿cuáles crees que son los riesgos o peligros que tienes? Identifícalos para seguir. El 7 de copas es como filtralo, como entiende todas tus opciones y date No cuenta te como dejes cuáles son tus propios desgastar. cuentos. Exacto, pues como que sí, viene mucho con esa idea de también motivarte a ver, listo, esto cómo está y qué es lo que tengo que hacer. Sí, Oye. es muy acción, como hablábamos del 3, pero la diferencia es que con el 7 ya esa acción está muy alimentada por la experiencia. Exacto, ya se han recogido herramientas necesarias, ya hay elementos que nos hablan de tener cómo enfrentar ese cambio, o sea, no vamos como a ciegas, sino que ya incluso por el proceso de crecimiento en el que estamos y por lo que nos espera en el 8, que el 8, que creo que también lo hablamos, cuando lo volteamos es la lemniscata, el símbolo del infinito, entonces también es un número que viene como con esa idea armoniosa. Sí, eso te iba a decir, Equilibrada. yo siento el 8 mucho más armonioso Que el 7, que el sí, 7, sí. total. Y volviendo como a esta metáfora de la semillita y el orgánico, ese 8 sería como la maduración. Entonces, en un arcano que tenga como el 8 es como los frutos de nuestras acciones, Ajá. los resultados de nuestro trabajo, lo que hemos construido en ese ciclo, digamos que es como todo lo que llega como, sí, a un buen o. Y que nos dice que ya ha tenido como un acumulado, pues que ya ha habido, ahí sí que ha habido ya proceso, ahí sí que pues que ya se han ido como, sí, recogiendo y aprendiendo cosas. Y llegamos entonces finalmente al 9, que sería como el desprendimiento, cuando ese fruto se cae del árbol y es como ya.
se agotó toda la energía vital, ya estamos llegando al final del ciclo. Exacto, es como pensarlo mucho desde los 9 meses de gestación, que entonces uno sabe que ahí ya listo, ya terminó como esa etapa, luego empezará otra, pero también es muy como si cuando ese fruto ya está maduro, cuando ya se han alcanzado muchas cosas, cuando incluso de esa cosecha que nos trajo el 8, como que yo ya vi y yo ya sé qué me sirve, qué no me sirve, como que ya pasó como por ese proceso de evaluación. Y está también entonces lo que hablábamos ahorita del 6, que es como la espiral que va hacia adentro, esta sería la que va hacia afuera, entonces ya también hay cosas que se han venido recogiendo y que se han venido haciendo que ya se pueden entregar o que ya pueden salir. Y finalmente entonces llegamos al 10, que el 10 sí es el cierre del ciclo total, o sea, ahí ya es, mejor dicho, sentarse a hacer balance de que sí, de que no, como cuáles son los resultados, digamos que ya se hizo lo que se tenía que hacer, ya se aprendió lo que se tenía que aprender, y viene siempre como con ese recordatorio de que lo que hay es suficiente, o sea, como que ya fue. Interesante. De lo que hay ya es suficiente, Sí. sea de lo que sea. O Sí. sea, como que si nos está hablando del dinero, de los recursos, hay suficiente. Si nos está hablando del dolor y del exceso de mente de las espadas, también es como ya, que viene como con ese sentido de decir ya fue. El 10 de copas es también como ya, todo lo que te estabas soñando, todo lo que querías ya lo Todas tienes las frente a bendiciones ti. que fluyen, ya todo está ahí presente. El 10 de vasos también es como ya. Suficiente gasto de energía, suficiente, ya se va completando, viene como un poco con la idea de la depuración. Entonces esos 10 se semejan mucho a la carta del mundo, digamos, Sí. si lo vamos a estudiar como en esa comparación con los arcanos mayores, porque es ya viví, ya recogí, ya acumulé, ya tengo todo, y entonces cómo voy a seleccionar para saber con qué me quedo para empezar lo otro que tengo que empezar. Exacto, también es la rueda de la fortuna. Y digamos que hay dos maneras posibles como de ver este ciclo de la numerología. La primera es como una progresión como muy lineal, vamos en línea del 1 al 10, que sería como una visión muy estática y de alguna manera podemos quedarnos estancados como no, yo ya lo tengo todo, ya lo aprendí todo, ya lo hice todo, ya no necesito más. O podemos pensar en esta progresión como un ciclo, como una espiral. Si nosotros vemos la espiral como desde un plano cenital, es literalmente un círculo, que es la rueda de la fortuna. Entonces el 10 vuelve a ser el 1, pero no es como el 1 en el mismo nivel, sino que ya en ese nuevo ciclo deberíamos integrar todo lo que aprendimos en el ciclo anterior, de alguna manera. De acuerdo. Y ya después entonces, esto en cuanto a los números, que hay por ahí, bueno, se me escapa en este momento su nombre, pero si lo recuerdo se los dejamos. Hay una chica acá en Medellín que estudia numerología, que a mí me encantan sus explicaciones, si no estoy mal se llama Manuela, ella me disculpa si me equivoco con su nombre, pero para ahondar como en todos los significados y conocer mucho más sobre, pues ninguna de nosotras dos ha estudiado numerología, creo que solo a partir de lo que hemos conocido con el tarot. Entonces si les interesa el tema, es también otro mundo muy interesante en el cual se pueden empezar a meter viendo contenidos y cosas interesantes por ahí, pero que no también... solamente para el tarot. Pues, exacto, para todo, porque muchas veces, o sea, los números son, y las matemáticas son como uno de los lenguajes más refinados que tiene este universo, entonces también, no sé, hay gente que es como, me persigue el número tal, o me persigue tal hora, o me persigue tal cifra, o como que siempre ha sido importante para mí, para mi familia, para lo que sea, entonces creo que ahí también hay una manera de conectarse con los símbolos que puede ser muy interesante, y que a quienes les gusta el tema, es un tema muy rico también para seguir esculcando y seguir viendo qué onda. De acuerdo. Hay mucho por esculcar y por aprender. Inevitablemente entonces tendríamos que estar hablando que, pues, o sea, no son números, pero sí son los otros personajes que siguen dentro de los arcanos menores. Los personajes de la corte. Que son los personajes de la corte. Está entonces, después del 10, vienen los pajes, que en las barajas de Mother Peace, que siempre la menciono, serían entonces las hijas, pero entonces esa energía del paje es como
Los personajes de la corte nos hablan de edad, nos hablan de madurez y nos hablan como de grados de sabiduría, de dominio, de control sobre algún tema en particular, según nos esté reflejando el palo que estemos trabajando. Y los pajes entonces son como la energía más inmadura, por así decirlo. Son los novatos. Son los novatos. El paje de copas, por ejemplo, es el que tiene cero inteligencia emocional. Es el Atarban. Pero tiene sus emociones, o sea claro, siente sus cositas, pero no sabe cómo manejarlas. No sabe sobre eso, son cosas que apenas se están haciendo. Hay un nivel de inmadurez, entonces los pajes siempre vienen como con esa noción de puede que no sepa mucho, puede que tenga muchas ganas, pero no tenga el conocimiento, puede que apenas esté arrojando a ver qué se está encontrando. Digamos que el lado positivo de los pajes es que llegan al encuentro de su energía de una forma muy juguetona e inocente. Es muy curioso. Exacto, para mí tiene mucho la energía de la curiosidad. Siempre la figura del paje o de la hija, siempre está esa curiosidad por algo. Y creo que también son cartas que se viven mucho como desde las primeras impresiones, desde la presencia, desde decir como, pues yo estoy viendo a ver qué, es muy el personaje novato, no sé, el primer trabajo, la primera relación, las primeras cosas donde uno apenas está empezando a tener una noción de eso qué es, cómo se mueve, qué va a pasar, como tun. Total. Después entonces los caballos o los caballeros, que en Mother Peace serían los hijos. Entonces acá ya hay un llamado a la acción, ya están en marcha. De hecho, si vemos cómo son reflejados esos caballos o esos caballeros en Rider White, ellos ya están ahí, o sea, ya está pasando. Es como, ¿cómo fue? Pues, bueno, vamos. Exactamente, entonces ahí ya ha habido un poquito más de experiencia, ya también hay un llamado como a la resolución, a la búsqueda, al hacer, al lanzarse, sabiendo que no se está como completamente desprovisto, pues el hecho de que sea el caballo o el caballero que nos habla que ya va ahí como con su animal, nos dice listo, hay herramientas y hay un móvil que te está llevando entonces a adentrarte en ese mundo de las ideas, de las emociones, del manejo de los recursos, de las pasiones, llevado por algo, como con el caballo. Con esa ayudita extra, exacto. Después entonces las reinas. Las reinotas. Las reinonas. Las reinas, pues digamos que ellas ya son maestras de esa energía, para mí son una figura súper bonita porque ellas ya hicieron como esa maestría en cada una de su energía y están como en la etapa de usarla para sí mismas, como para su beneficio, para entenderse mejor a ellas mismas, para prepararse para empezar como a compartirla con el mundo, sus conocimientos y esa energía que ya dominan bastante. Sí, yo siento que viene mucho con eso que dices, como que bueno, ya han vivido cosas que les han dado ese conocimiento, pero lo están primero traduciendo como a su mundo interno. Exacto. Y todas vienen, si bien tanto los reyes como las reinas están sentados, las reinas están como en una posición sí, como más tranqui, como con lo que no cobija la energía. Exacto, o sea, con la receptividad. Todavía lo están como disfrutando para ellas mismas. Sí, se lo están como saboreando, lo están entendiendo, lo están como desmenuzando con esa receptividad propia de la energía femenina que no nos pone de una como a dar y a sacar y a poner, no, sino que es algo que cuando ya pasa tanto dentro de ellas ya se puede empezar a extender hacia afuera de una manera sosegada, natural, tranquila, como sin tener que estarle demostrando a nadie nada, se lo están demostrando a ellas primero. Es como, siento yo un poco lo que cobija. Tal cual. Como la energía de las reinas o sacerdotisas en la baraja de Mother Peace. Y ya finalmente están los reyes o chamanes, que son el más alto grado de sabiduría, conocimiento, dominio, control, están en sus tronos, literalmente, porque ya han alcanzado tanto y ya lo han puesto a disposición del mundo exterior, que ya tienen unos grandes resultados al respecto. Entonces acá vemos a los personajes mayores, a quienes, sí, a los grandes jefes, a quienes están en posiciones que de pronto les dan poder contundente, conocimiento contundente. Y que ya lo comparten, o sea, que ya no solamente se quedan como con lo que saben, sino también dicen, bueno, listo, entonces yo voy a empezar a
no sé, por ejemplo, el empresario que fue súper exitoso y que ya se jubiló, que empieza a hacer como un pupilaje Exacto, con a formar a otras emprendedores. Exacto, personas. como, bueno, puedo hacer este semillero de emprendedores, o las señoras, pues las mujeres mayores que toman un papel súper importante como dentro de su familia, como en la guía espiritual. Entonces es la tía a la que uno siempre llama, a la que siempre le hace preguntas, la que pues como que es el apoyo emocional como para todas las generaciones. Total, o la abuela o el abuelo que son la mata de sabiduría, pues, que Ajá, mejor dicho, que se todo lo sientan a contar conocen. historias. Exactamente, entonces es saber que ahí ya también ha habido mucha experiencia que ha permitido conocer el tema que sea desde distintos lados, tanto desde la vida íntima, propia y personal, como desde distintos retos en el mundo exterior. Entonces digamos que es como el punto más alto, altísimo, dentro de, dentro de esos grados de conocimiento, de experiencia, de sabiduría, etc., etc. Sí, como la evolución final del Pokémon de cada palo. Exacto, entonces partimos desde los haces, vamos siguiendo esa sucesión numérica que también si la vemos reflejada, como decía Cami, puede ser como el proceso de crecimiento de una planta, puede ser como el proceso de la preparación de un alimento, como cada una de las etapas va trayendo algo, como el proceso de gestación, y ya después entonces es saber que tras haber vivido hasta ese punto aparecen esos personajes de la corte para decirnos como, bueno, la experiencia no muere acá, pero ya se va traduciendo desde otro tipo de visiones o desde otro tipo de lados. Las cartas de los personajes de la corte, todo depende mucho de cómo se lean y de las personas cómo interpreten el tarot, pero nos suelen hablar mucho a veces también de personajes externos. Ahí es que cuando la gente de pronto va a preguntar por otras personas dentro de lecturas que tal vez son un poquito más enfocadas en lo predictivo, ahí es donde uno puede ver reflejada la energía de ciertos personajes de manera muy concreta. Ajá. Sí, hombre, mujer, mayor, menor, o energía femenina dominante o energía masculina dominante de X edad, de X rango, ahí es que entonces aparecen o se ven reflejados. Así es, así es. Bueno, creo que hasta acá podemos llegar con este abrebocas para no Sí. irnos adelantando en lo que nos pueden llegar a traer ya los otros arcanos menores cuando nos vayamos metiendo uno a uno. Que ya es lo que sigue. Esperamos que sea pronto. Sí, 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 será pronto, será Sí. pronto. Hay que llamarlo, hay que decirlo. Y bueno, como les decíamos ahorita, pues sabemos que sobre todo como esta parte de números, estructura, es como muy enredada y visualmente creo que puede ser más fácil entenderla. Entonces nosotros pues construimos una pequeña guía que obviamente la ponemos a disposición de todas las personas que la quieran. Entonces en este episodio y en nuestras redes sociales les vamos a dejar un pequeño formulario en el que pues queremos saber un poco también de ustedes, de dónde nos oyen, cuáles son sus intereses, y con su correo electrónico les mandamos pues este material que de pronto también puede serles útil. También con la intención, sí, pues de empezar a conocer más a fondo esta comunidad, Sí. que ha ido creciendo tanto y de una manera tan bonita para empezar a crear juntas y juntos como un conocimiento más acotado frente a las distintas necesidades que vayamos teniendo. Gracias por ver, gracias por escuchar, gracias por estar acá, por ser pacientes con nuestros Por tenernos ritmos paciencia, particulares. pero pues también por ser fieles a nuestros ritmos también. Entonces esperamos que en este 2025 pues podamos mostrar nuestras caritas de una forma mucho más constante. Constante y presente. Gracias por vernos. Salud. Salud, dinero y amor para Dinero todos y los que nos amor, están viendo. sí. Y hasta la próxima. Bye bye.